Les comentaba, soy estudiante del Centro Educativo Unipem, estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación y el día de hoy vamos a trabajar en un tema de interés pedagógico, de interés educativo, el cual es la pedagogía crítica y cómo es que influye hasta épocas actuales en nuestras vidas. Bienvenidos. ¿Cuándo surge la pedagogía crítica? Bien, la pedagogía crítica tiene sus raíces en la teoría de Frankfurt School o la Escuela de Frankfurt. Podrán entender por el nombre Frankfurt, que proviene de Alemania, cuya influencia es evidente en las obras liberadoras de Paulo Freire. Paulo Freire, más adelante vamos a ver este ponente, este escritor, este pedagogo brasileño, que fue uno de los que fundamentó y cimentó la pedagogía crítica en el mundo. Para Freire, la educación liberadora tiene como objetivo desarrollar una conciencia que permita a los que aprenden reconocer las conexiones entre sus problemas o experiencias individuales y los contextos sociales en los que estos ocurren. Decía el doctor Manuel Ginantón, lo que va a buscar la pedagogía crítica es generar en los estudiantes un pensamiento reflexivo, que ya no sean sacos o peceras en las que se van a rellenar de agua o de algún contenido, sino que también sean capaces de generar preguntas, en este caso al maestro, en este caso a la sociedad. Bien, también la pedagogía crítica surge como un indicio para buscar la interacción activa entre los docentes y los estudiantes para abolir cualquier tipo de opresión, buscando erradicar la reproducción ideológica. Un claro ejemplo sería la ideología que tenía Carlos Marx acerca de las máquinas de producción, que las sociedades se encargaban, o la escuela se encargaban de generar estudiantes para cumplir una cierta posición o una cierta carga en un centro de trabajo, generando con esto mano de obra barata que solamente tenía una función, ¿no? Esta busca que la escuela sea utilizada como una herramienta que permita el desarrollo del pensamiento crítico en los docentes y en los estudiantes a nivel individual y posteriormente en forma colectiva por medio de la reflexión. Lo que busca es hacer pensar al estudiante a que no se quede con lo que ya sabe, sino que indague, que busque, que vaya más allá de lo que está establecido en los libros de texto, en lo que puede aprender del docente. Se escucha muy fácil, se escucha muy sencillo, pero la realidad es que en el aula es a veces muy complicado cambiar estos paradigmas, pero de que se puede, en realidad es un trabajo constante y que cuando culmine el alumno su educación, es hasta ese momento cuando te darás cuenta si en realidad todo lo que trabajaste tal vez desde preescolar hasta la universidad rindió sus frutos. Bien, ahora nos vamos a centrar un poco más en la definición de esta pedagogía. Bien, la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y las prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica, en latín praxis, en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Algunos aspectos fundamentales y elementos de la pedagogía crítica son la participación, la comunicación, la humanización, la transformación y la contextualización. En ese orden, la participación se necesita para que el estudiante, para que el docente sepa lo que el estudiante está pensando y viceversa. Que tú le preguntes al estudiante y que el estudiante te pregunte a ti, y ahí estás generando el siguiente apartado, que es la comunicación. Cuando ya tienes la participación y la comunicación de las dos personas, en este caso, que van a fomentar la pedagogía crítica, puedes avanzar a la humanización de lo que le vas a enseñar al estudiante, partiendo de una transformación y adecuándose a la contextualización. Algunos de estos verbos los ocupa la nueva reforma educativa del 2017, que busca hacer esto, contextualizar el aprendizaje. Bien, la pedagogía crítica tiene un enfoque, como todas las pedagogías. Ya hemos visto en el curso de corrientes pedagógicas varias pedagogías que tienen un enfoque, que tienen un diseño, que tienen un sistema. Dentro de la educación, la teoría crítica se enfoca en una crítica a las estructuras sociales, donde el estudiante
salga del lugar en donde está, del contexto en el que está, para que entienda que a pesar de que haya nacido en un cierto territorio, en un cierto contexto, hay un pensamiento y hay un conocimiento externo a, que no solamente con lo que convive, con lo que sabe, con lo que entiende, es la realidad absoluta, sino que a través de cada pregunta que él se genere, va a llegar a ese conocimiento más amplio, ese conocimiento más implícito, ¿sí? Hasta llegar a un momento crítico reflexivo. Así como parte de la educación, el ser creador de una mente reflexiva y crítica para construir una nueva sociedad. Partir de lo individual para poder llegar a cambiar una sociedad completamente. La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y a desafiar la dominación. Cuestionar y desafiar, que son unos de los verbos más utilizados por el ser humano, pero que tal vez no hemos alcanzado la potencialización total de estos, ¿no? Sabemos cuestionar, pero nos quedamos a veces en preguntas cerradas o nos quedamos solamente en cuestionar en una pregunta y con eso nos quedamos, no indagamos más, no buscamos más información y por ende repetimos patrones. Lo que busca la pedagogía crítica es evitar que se sigan suscitando estos patrones. Bien, en otras palabras, la pedagogía crítica es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia, un nuevo estilo de pensamiento. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que busca la pedagogía crítica? Busca tres aspectos fundamentales: una estructura, al docente y aspectos que involucran al estudiante. En un primer lugar, es una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, como anteriormente se los había mencionado. Particularmente, buscas relacionar situaciones con la cotidianidad escolar y la estructura del poder, ¿sí? Intentar diferenciar y al mismo tiempo integrar ambos contenidos para mejorar la enseñanza. En un segundo punto, trata sobre el docente, que se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo, con el fin de transformar la sociedad. Entendida así, la pedagogía crítica resulta eminentemente participativa. Tiene que haber participación, como lo mencionábamos en un inicio, con la contextualización general de este tema. El docente debe de propiciar una actitud crítica. No puedes pedirles a tus estudiantes que te generen preguntas si tú no partes con el cambio, no predicas con el ejemplo, no los motivas a que tal vez te hagan preguntas, ¿sí? Debe de renunciar expresamente a su papel directivo y autoritario dentro de la clase y convertirse en un animador cultural, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es el líder de una manada de lobos, una manada de perros, una manada de leones, una manada de cualquier grupo social de animales, ¿no? El líder siempre está arriba de todos, y eso es lo que en cierto momento los lleva al fracaso. Lo que busca la pedagogía es que la pedagogía crítica es que el estudiante aumente su nivel y el docente baje su nivel hasta un momento en los que ambos están coexistiendo en el mismo canal de comunicación, donde el estudiante se siente cómodo para hacer preguntas y el estudiante también se siente cómodo para responderlas. A veces el docente trastorna el sentido de la pregunta, ya que a veces desconocemos la respuesta, ¿sí? Esto exige, este tema del papel de docente exige ser un líder nato, ser un líder, no un jefe, un líder, ser un líder nato, ser un ente que día tras día busque medios para actualizarse, para informarse, para ir más allá de lo establecido, ¿sí? Por ello, la pedagogía crítica supone que debe de ser un compromiso que no se pueda destruir, que sea indeclinable, de docentes, estudiantes, padres de familia, administradores, cualquier grupo de personas que estén involucradas en la enseñanza de un grupo de personas. Y que no obstante solamente de un grupo de personas, ya que todos los que participan dentro de este círculo también estarían aprendiendo, ¿sí? De analizar críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones personales, las relacionadas con la educación, para mejorarla sustancialmente. Que lo que se aprenda dentro de la escuela sirva para algo fuera de,
¿sí? 2 más 2 es 4, pero ¿de qué le va a servir eso al estudiante? Es ahí cuando el docente debe de buscar un momento filosófico y específico para que el estudiante lo pueda llevar a la práctica, ¿sí? En este caso del ejemplo de matemáticas que ponía, podría ser en las vivencias que tienen los estudiantes día tras día cuando van a la tienda a comprar dulces, refrescos, agua, etcétera, ¿no? Estás contextualizando y estás vivenciando el aprendizaje. Neutralidad. ¿Será que en estos tiempos modernos la pedagogía crítica ha estado neutral? Pues considero que al contrario, ¿no? Al contrario, ya que las perspectivas de la educación tradicional reclaman una posición neutra y apolítica, ¿sí? Manteniendo una línea, un currículum lineal. Y la pedagogía crítica considera todo lo contrario, ¿sí? Considera que toda la teoría educativa está íntimamente ligada a las ideologías que configuran el poder, la política, la historia y la cultura, y debemos de investigar, ¿sí? Debemos de investigar lo que en realidad sucedió desde diferentes fuentes de consulta. Desde este punto de vista, la escolarización funciona como un terreno de lucha continua sobre lo que se va a aceptar como conocimiento legítimo y como cultura. Generar una verdad no absoluta, pero una verdad cercana a la realidad. Por lo tanto, una pedagogía crítica debe de abordar seriamente el concepto de cultura política, legitimando y desafiando al mismo tiempo las experiencias culturales que constituyen las realidades sociales. Derrida, 1995. ¿Sí? Criticar a la sociedad, criticar a la educación, pero sin ser criticón. ¿Qué es lo que se va a desglosar de esto? ¿Sí? Este cuadro lo encontré y lo realicé desde la actividad anterior, que decía que analizáramos la pedagogía operacional, institucional y tecnológica. Lo diseño y ahora lo vuelvo a retomar, ya que considero que tiene puntos muy importantes en 3 temas: en educación, lo que es un educador y lo que es la pedagogía. ¿Qué es lo que tiene que abarcar la educación? Es una acción que para ser eficiente tiene que ser reflexiva, ¿sí? Si no te enseñan a ser reflexivo, si no te enseñan a meditar, si no te enseñan a generar cuestionamientos en la escuela y tú no estás generando a hacer lo mismo, no estás educando, ¿sí? Es una función unitaria, todas sus partes o actividades tienen que estar relacionadas entre sí. Y pongo una nube con una computadora. Si una computadora no tiene conexión a internet, nunca vas a alcanzar el máximo potencial de esa computadora. Podrás ocuparla, podrás utilizarla y tal vez te va a durar 10, 15 años trabajando, pero nunca la vas a llegar a ocupar en su máximo potencial, ¿sí? El educador, el maestro, ¿nace o se hace? Es la pregunta que todos los maestros y educadores debieran de hacerse al entrar al aula. Y agregaría otra frase célebre, ¿sí? De Ramírez, que decía así: sé el maestro que siempre quisiste tener, ¿sí? Sé el maestro que siempre quisiste tener. Esa frase o esa analogía involucra muchos aspectos, ¿sí? Obviamente todos recordamos algún maestro que nos transformó psicológicamente, mentalmente, y al tal grado que ahora estamos estudiando un doctorado. ¿Cómo llegar a superar ese pensamiento que tenías sobre los maestros positivos o negativos? ¿Sí? Y es aquí donde va la siguiente frase: el maestro necesita tener vocación y aptitud. ¿Y la pedagogía cómo involucra a la educación y al educador? El maestro necesita tanto de la experiencia y la práctica como la reflexión de las ideas, ¿sí? Es teórica porque reflexiona sobre los sistemas y procedimientos educativos para valorarlos. Emilio Durkheim, también un autor que propuso muchos acuerdos y tratados para ir construyendo un poco más el significado de pedagogía crítica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la pedagogía crítica? ¿Sí? La pedagogía crítica está especialmente preocupada por cambiar las relaciones tradicionales, innovar, indagar y generar conocimientos que a través de lo que decía la pedagogía institucional y operacional, a través del error, generar un aprendizaje significativo en los estudiantes. No importa cuántas veces se lleguen a equivocar, si al final del día los estudiantes van a llegar a su casa con un pensamiento nuevo, con un conocimiento nuevo que los va a permitir
alcanzar las metas que se hayan propuesto. El profesor deberá de ser un agente activo en el que sabe, y los estudiantes serán los receptores pasivos del conocimiento del profesor, pero también generarán preguntas, ¿sí? No se quedarán con lo que saben. Ajá. También el objeto va a concebir el cambio, ¿sí? Entonces tendríamos cambiar como un verbo, tradiciones e innovación en este apartado del objeto de la pedagogía crítica, que es un tema que ya tiene algunos años en que se ha estado estudiando, pero que a la fecha se ha estado mejorando poco a poco, y el día de hoy también aquí nos comentan que existe un método dialógico, ¿sí? Que es lo que le acabo de comentar: identificar, transformar, cambiar, ejecutar e innovar. 5 puntos. Generando con esto la escuela nueva, ¿sí? Un tema que ya habíamos tratado con anterioridad, pero que nos va a permitir también enriquecer más nuestra praxis educativa con la pedagogía crítica, ¿sí? Ya que se practica un modo inductivo y deductivo para resolver problemas, ¿sí? O se va a olvidar un poco la parte del maestro, que va a conducir linealmente y ahora propicia y dirige la adquisición de aprendizajes con material didáctico, con acciones reflexivas, con la toma de lectura, con miles de actividades que el docente día tras día tiene en la escuela para generar este conocimiento. Algunos representantes principales de esta teoría de la pedagogía crítica provienen de Estados Unidos y de Latinoamérica. Voy a mencionar a los que, a mi punto de vista, brindaron un poco más de conocimientos explícitos a la pedagogía crítica. El primero fue Paulo Freire y el segundo fue Michael Apple. Ahorita les contaré un poco por qué. Paulo Freire fue el que cimentó los principios de la pedagogía crítica. Él fue un pedagogo y filósofo brasileño que defendió en un inicio la pedagogía crítica. Recordemos cuando él empezó a escribir estas ideas de que revolucionar, de que no encasillar al alumno, muchos teóricos que existían en ese momento no dejaban que sus escritos o que sus conocimientos se vislumbraran, hasta que existió en 1996 la canción de One de Pink Floyd, no me acuerdo, déjenme buscarla rápidamente. Existió un movimiento revolucionario, un momento revolucionario crítico. Another, más o menos me acuerdo, Another Break in the Wall, ¿sí? Donde salían unos niños de la escuela, ¿sí? Entraban a una fábrica y se volvían un ladrillo más en la pared. Hasta que llega esa canción, las ideologías de esta revolución crítica de 1995 empiezan a tomar más en cuenta la metodología de Paulo Freire, de cómo hacer al estudiante pensar y un ser con actitudes, con habilidades, que él también puede generar conocimiento, ¿sí? Es conocido por su trabajo influyente en la pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica, ¿sí? Con la pedagogía del oprimido tenemos la pedagogía crítica y aparte la revolución crítica de 1995. El siguiente va enlazado a lo mismo con un pensamiento marxista que fue Michael Apple. En su teoría crítica y de educación de 1979, ¿sí? Denuncia a la escuela como un instrumento a favor del empresariado, donde la escuela reproduce los objetivos de la empresa y la pone a disposición de satisfacer las necesidades económicas, preparando a los alumnos para ser mano de obra industrial, ¿sí? Paulo Freire, Michael Apple mencionaban algo similar, y también la canción de Pink Floyd de Another Break in the Wall, que solamente la educación estaba generando mano de obra para cumplir un cierto trabajo en una cierta empresa, en un cierto momento, y después de eso se acababa y se volvía a repetir el ciclo, ¿sí? Ellos intentaron y siguen intentando a través del tiempo cambiar este tipo de pensamiento, ¿sí? Henry Giroux y Peter McLaren también aportaron ideas muy considerables en la pedagogía crítica. Henry Giroux es un crítico cultural estadounidense
y uno de los teóricos fundamentales de la pedagogía crítica en dicho país. ¿Sí? Es bien conocido por sus trabajos pioneros en la pedagogía pública, estudios culturales, juveniles, enseñanza superior, y actualmente es maestro de una universidad en Barcelona. Peter McLaren también es internacionalmente reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica. ¿Sí? Ha adquirido esta reputación debido al análisis de los políticos en contra del capitalismo. ¿Sí? A pesar, dice específicamente del neoliberalismo, a pesar de que está ocupando una mentalidad proveniente de Carlos Marx, que fue el padre del capitalismo, pues regenera y reestructura esta ideología. Estos son algunos de los representantes principales en el mundo. No obstante, en México también se encuentran algunos doctores que se encargan de criticar o de intentar renovar la educación. Uno de ellos es el doctor Manuel Ginantón, la la doctora Elizabeth González, entre otros, ¿sí? George Siemens, diferentes autores latinoamericanos que han aportado ideas para esto. Y finalmente, la pedagogía actual debe de centrarse en algunos ejes fundamentales que deben de atender a la frase que vemos en la pantalla, que dijo Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. ¿Sí? Enseñar no es pararse y leer un libro. Enseñar es pararse frente a un aula y decirle al alumno cómo va a leer ese libro y por qué lo va a leer. ¿Sí? Generar un aprendizaje centrado en el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. ¿Sí? Atendiendo todos los aspectos socioemocionales y socioculturales que el alumno tiene, como la estética, la ética, la sociopolítica, español, matemáticas, cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa. ¿Sí? Generando un proceso, un enfoque y sobre todo un gran cambio, llegando a generar en el estudiante una pedagogía crítica, un conocimiento crítico, que no se quede con lo que él conoce. De mi parte sería todo. Un poco de lo complicado que es esta teoría, esta pedagogía crítica, que existen bastantes textos, bastantes videos que hablan sobre algo similar. No obstante, siempre será bueno ir aprendiendo, siempre generándose preguntas y no ser un cúmulo de respuestas, sino que también las seamos capaces de generarlas. Por su atención,